Buenas noches para con todos. Mi nombre es David Barnes, soy el rector de los Centros Teológicos Bautistas. Somos una institución teológica, educativa en Lima, Perú, pero alcanzando a las naciones también con educación teológica. Nosotros tenemos varios programas a nivel pregrado para todos los miembros activos en iglesias evangélicas para que quieren estudiar con nosotros. Tenemos programas a nivel certificado, diploma y también bachiller. Y hace un par de semanas firmamos un convenio con Southern Baptist Theological Seminary para que nuestros estudiantes puedan pasar con facilidad a sus programas de maestría, incluyendo algunos cursos exonerados para nuestros egresados. Así que para nosotros es un gusto estar una vez más con Southern Baptist Theological Seminary. Si quieren saber más acerca de nosotros, pueden buscar en Facebook, pueden buscar en nuestra página web, ctv.edu.pe y contactarse con nosotros. Esta noche es un privilegio enorme tener al doctor Robert Plummer. Él es profesor de estudios bíblicos e interpretación de la Biblia de Southern Baptist Theological Seminary, donde también consiguió su doctorado. Es un especialista en griego y ha escrito varios libros para ayudar al estudiante y a los egresados, a los ministros, a mejorar su griego. Y hasta tiene una página web que se llama Daily Dose of Greek, una dosis diaria de griego, que ayuda a los que han estudiado griego a ir mejorando cada vez más. También tiene un libro sobre la interpretación de la Biblia, que ahora está disponible en español, que se llama Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, que vamos a estar sorteando más adelante. Más adelante, al final, vamos a hablar un poco más sobre este libro, que es muy, muy bueno. Y también tiene otro libro sobre temas prácticos como el matrimonio. El doctor Plummer tiene un corazón misionero, ha viajado extensamente por el mundo, por varios continentes en su servicio al Señor. Así que es un privilegio grande tenerlo esta noche para hablarnos sobre el tema de la hermenéutica bíblica y su fundamento cristológico. Good evening, Dr. Plummer. It's a privilege to have you here tonight. It's an honor to be here. Es un honor para mí estar aquí esta noche. Well, over to you. It's you've got half an hour or so to speak on this topic of biblical hermeneutics and its Christian foundation. So over to you. Yeah, thank you. Let me first begin just by saying, as I see your names and pictures in front of me on the Zoom screen, my heart is warmed. Quisiera comenzar diciendo que al ver sus caras y sus nombres en la pantalla de Zoom, que realmente es un gozo para mi corazón. When I hear about what the Lord is doing in Latin America and in the Spanish-speaking church around the world, I get very excited. Cuando escucho lo que el Señor está haciendo a través de Latinoamérica en el mundo hispanohablante, I think it very likely that if the Lord delays his coming 30, 50 years from now, the locus, the center of what God is doing in the world will be in Latin America. Yo creo que si el Señor tarda 30 o 50 años en venir, que el foco, el centro de la obra del Señor va a ser firmemente en Latinoamérica. Just the vibrancy and the numerical growth of the church and the passion for faithful biblical teaching that I encounter among Spanish-speaking Christians. Lo que siempre encuentro entre cristianos hispanohablantes es una vida espiritual vibrante, una iglesia creciente que el Señor está hablando de una manera, trabajando de una manera maravillosa entre ellos. I do want to talk to you briefly tonight about Christocentric interpretation. Quisiera hablarles en esta noche brevemente acerca de una interpretación bíblica cristocéntrica. This is a bit of a trendy topic right now. Es un tema que está de moda en estos momentos. We know famous preachers in America like Tim Keller, who are very well known for Christocentric interpretation. Tenemos varios personajes dentro del mundo evangélico muy conocidos, como Tim Keller, que es muy conocido por una interpretación cristocéntrica. And there are many books and even children's Bibles that try to bring out the Christ-centered nature of Scripture.
Y hay muchos libros, hasta Biblias para niños, que tratan de sacar la naturaleza cristocéntrica de las escrituras. But in the end, the reason that we want to be Christocentric in our interpretation is a matter of faithfulness, not trendiness. Pero a fin de cuentas, la razón por la cual nosotros queremos sacar una interpretación cristocéntrica no es para estar a la moda, sino para ser fieles a las escrituras y al Señor. I want to direct your attention to the Gospel of John, chapter 5, verses 39 through 40. Quiero dirigir su atención al el Evangelio de Juan y el capítulo 5 y los versículos 39 al 40. Here Jesus is speaking to the Jewish religious leaders. Aquí Jesús está hablando con los líderes religiosos. We could compare this to religious leaders today. Podríamos comparar esos líderes judíos con los líderes religiosos del día de hoy. If we're not careful, this could be us. Si no tenemos cuidado, esto podría ser nosotros. Jesus says to them, "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life." These are the very scriptures. Oh, go ahead. Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. These are the very scriptures that testify about me. Y ellas son las que dan testimonio de mí. So Jesus is telling the Jewish religious leaders, it's very possible to know a lot of the Bible, to know a lot of the scripture, but to miss the point. Así que Jesús está diciendo que es posible conocer mucho de la Biblia, conocer mucho sobre las escrituras y no entender el enfoque de las escrituras. The main point of the Bible is to reveal who we are, to reveal who God is, and to show us that Christ is the only way to have a relationship with God. La Biblia nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros y que la única manera en que nosotros podemos tener una relación con Dios es por medio de Jesucristo. It's somewhat cliche, but it's true. True Christianity is a matter of personal relationship. Es una frase muy común, pero es muy cierta, que el cristianismo es una relación. Do we know Christ? ¿Conocemos a Cristo? So I am a huge fan of careful exegesis. Yo soy un fanático de una cuidadosa exegesis. I get really excited about teaching students to read the Bible in the original languages. Me emociona mucho enseñar a los estudiantes cómo leer las escrituras en sus idiomas originales. But the test of all of this study is, are these students coming to know and love God through Christ better? Pero la prueba de todo este trabajo es si están los estudiantes llegando a conocer y amar más a Dios por medio de Cristo. One of the churches where I was a pastor one time, we had an evaluation sheet that we would have the staff fill out after the service. En una de las iglesias donde yo era pastor, teníamos un cuestionario para entregar a los asistentes para que rellenen después del culto. One of the questions asked, did this sermon make you treasure Jesus Christ, who he is and what he's done more deeply for your spiritual life? Una de las preguntas que tenía que responder era si este sermón ha hecho que atesores más a Jesucristo, quién es, qué es lo que ha hecho en tu vida. So whatever portion of scripture we're teaching, Old Testament, New Testament, we want people in the end to treasure the finished work of Christ for them more deeply, having heard that teaching. Así que no importa qué porción de escritura estamos estudiando, sea del Antiguo o Nuevo Testamento, lo que queremos es que los lectores, los estudiantes, atesoren más la obra terminada de Cristo más en sus corazones. One of the most famous hermeneutics lessons that ever happened was on the road to Emmaus.
Una de las lecciones sobre la hermenéutica más famosas que ha sucedido en toda la historia fue en el camino a Emaús. I guarantee you it was more engaging than this Zoom call tonight. Estoy 100% seguro que fue más emocionante que la sesión esta noche por medio de Zoom. Because the Lord Jesus himself was teaching the lesson. Porque el Señor Jesús mismo estuvo enseñando la lección. Before he fully revealed himself to the two disciples on the road to Emmaus, he gave them a lesson in interpreting the Old Testament. Antes que Jesucristo se revelara a los dos discípulos en camino a Emaús, les dio una lección sobre la interpretación del Antiguo Testamento. In Luke chapter 24, verse 27, it says, in beginning with Moses and the prophets, so the law and the prophets, the Old Testament scriptures, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Él dice en Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Now, it's one thing to affirm this reality, and it's another thing to actually practice well Christocentric interpretation. Ahora, es una cosa afirmar esta realidad, pero es otra tratar de practicar una interpretación cristocéntrica. Because if we ask the ordinary Christian, how is the Old Testament about Jesus, they may have trouble answering that question. Porque si nosotros preguntamos a un cristiano común y corriente cómo es que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús, quizás tendrían dificultad en saber cómo responder. Perhaps they know a few scriptures that are clear prophetic predictions that are fulfilled in Jesus' life. Quizás conocen algunas profecías que claramente se cumplen durante la vida de Jesucristo. For example, they know Isaiah 53, the well-known prophecy of the suffering servant who would be crushed for their iniquities, and they know that's fulfilled in Jesus. Quizás, por ejemplo, conoce Isaías 53 sobre el siervo, el sirviente que sufre, que será aplastado por su padre para lograr la salvación de su pueblo. But what about all these list of Israelite kings that goes on for chapters and chapters? Pero ¿qué de esas listas de reyes, por ejemplo, que sigue durante capítulos y capítulos? Or the instructions about the tabernacle being built? O quizás, ¿qué hacemos con las instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo? Or the food laws and the sacrifices? O las leyes sobre la dieta o los sacrificios. We have to admit that it's not always immediately obvious on the surface how these texts are about Jesus to the ordinary Christian. Tenemos que admitir que no es siempre obvio superficialmente cómo estos textos hablan de Jesús para un creyente promedio. Let me mention two broad categories that will encompass a lot of these texts and how they lead us to Jesus. Déjenme hablarles de dos categorías bastante amplias que nos ayudan a entender cómo bastantes escrituras apuntan a Jesús. In Romans chapter 3, Paul says, no one will be declared righteous in God's sight by observing the law, but it's through the law we become conscious of sin. Romans 3:20. En Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. One of the main themes of the Old Testament scripture is the need of fallen humanity for salvation outside of itself. Uno de los temas principales de todo el Antiguo Testamento es la necesidad de la humanidad caída de una salvación fuera de sí misma. For example, we look at Exodus chapter 20.
God has chosen the Israelites as his special people, and he reveals his perfect moral law to them. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 vemos que Dios ha escogido a un pueblo y les ha revelado su ley moral perfecta a ellos. We keep flipping through the chapters and see the specific laws and festivals that he gives. Empezamos a ver al pasar por los capítulos siguientes las diferentes leyes y las fiestas religiosas que han de obedecer. About the altar and incense and the Sabbath. Vemos sobre el altar, sobre el incienso, sobre el día de reposo. And then what's the first thing that happens after the giving of this perfect law? ¿Y qué es lo primero que sucede después de que Dios dé esta ley perfecta? Exodus 32. Éxodo capítulo 32. The people worship a golden calf. El pueblo adora a un becerro de oro. There needs to be something besides a law written on stone to save people. Tiene que haber más que una ley escrita en piedras para salvar a un pueblo. The Old Testament shows us our need for a Savior. El Antiguo Testamento nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. In Leviticus, the next chapter in the Old Testament, we see a similar theme. En Levítico, el siguiente libro en el Antiguo Testamento, vemos un tema similar. It begins with the specific instructions for the offerings, and then we have the ordination of the priesthood. Comenzamos con las diferentes ordenanzas sobre las ofrendas y después tenemos la preparación y la comisión de los sacerdotes. So even though there are sins among the people, there's the provision for sacrifices and for a priesthood to intercede with God for them. Así que aunque el pueblo es pecador, hay la provisión de sacrificios y un sacerdocio para interceder por este pueblo pecador. And then in Leviticus chapter 9, the priests begin their public ministry. Y después en el Levítico capítulo 9, los sacerdotes comienzan su ministerio público. What's the first thing that happens? ¿Qué es lo primero que sucede? Two of them violate explicitly the instructions that have just been given. Dos de ellos violan las instrucciones específicas que se acaban de dar. Two of Aaron's sons, Nadab and Abihu, are incinerated by the holy presence of God in judgment. Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, son quemados por fuego en un juicio de parte de Dios. So when the perfect law comes, the response of the people is idolatry. Así que cuando la ley perfecta llega, la respuesta del pueblo es la idolatría. When the priesthood is given, the immediate response of the priest is disobedience and judgment upon them. Cuando Dios da el sacerdocio, la respuesta inmediata del pueblo es la desobediencia y viene el juicio de parte de Dios. The Old Testament shows us our need for a Savior. El Antiguo Testamento nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. And there are many texts where this comes to the surface. Y hay muchos textos donde esto sale a la superficie. Jeremiah 31 and following promises a new covenant when God will write his word on our hearts. En Jeremías capítulo 31 y versículo 31 en adelante, Dios promete un nuevo pacto en el cual escribirá su ley sobre los corazones. Ezekiel 36 speaks of God sprinkling clean water on us, forgiving us, and putting his spirit upon us. En Ezequiel capítulo 36 habla de Dios rociándonos con agua y llenándonos de su espíritu.
Jesus, when he instituted the Lord's Supper, what did he say with the cup? Cuando Jesús instauró el nuevo pacto en la última cena y comenzó la ordenanza de la cena del Señor, ¿qué dijo acerca de la copa? He said, this cup is the new covenant in my blood. Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. In other words, in the shedding of my blood on the cross, I inaugurate the promised new covenant. Entonces Jesús está diciendo, al derramar mi sangre en la cruz, yo estoy inaugurando el nuevo pacto. All the promises and longings for a salvation that could not be provided simply by the revelation of God's moral will now comes in the God sending of his own son. Todas las promesas, todos los anhelos de una salvación que el antiguo pacto no podía proveer, ahora sí pueden recibir por medio del Hijo de Dios. And as we read the New Testament, reflecting on the Old Testament, it tells us that the Old Testament saints were longing and looking forward to that day. Y al leer el Nuevo Testamento vemos que dicen que los santos del Antiguo Testamento estaban añorando, estaban anhelando más bien ese día cuando vendría el nuevo pacto. Through the moral failure of the people in the Old Testament, por medio del fracaso moral del pueblo en el Antiguo Testamento, through the corruption and failure of the priesthood, por medio de la corrupción y el fracaso del sacerdocio, through the moral failure and corruption of the kingship, por medio de la corrupción y fracaso moral de la monarquía, we see the need for a true priest, a true king, a true son who will not fail. Vemos la necesidad de un sacerdote real, de un rey genuino, de un hijo que no fallará, que no fracasará. The Old Testament shows us our need for a Savior. El Antiguo Testamento muestra nuestra necesidad de un Salvador. Secondly, and related to this, we find a theme from the Old Testament to the New Testament. En segundo lugar, y relacionado con lo que acabo de decir, tenemos otro tema que va desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. I sometimes call it the how much more so in Jesus theme. How much more so in Jesus. A veces llamo este tema, ¿cuánto más en Jesús? ¿Cuánto más en Jesús? So many writers in the New Testament look back at particular persons or festivals or themes or saving events in the Old Testament and show how they anticipate Jesus as the climax of that theme. Hay muchos escritores en el Nuevo Testamento que miran hacia atrás en el Antiguo Testamento a ciertas personas, ciertos eventos, ciertas fiestas, y ven cómo ellos anticipaban un mayor cumplimiento en Cristo. For example, in the Old Testament, God delivered his people out of Egypt miraculously and commemorated it with the Passover. Por ejemplo, tenemos como Dios en el Antiguo Testamento sacó a su pueblo de Egipto, y esto es conmemorado con la Pascua. When God's judging presence showed up in ancient Egypt, the Israelites had to paint the blood of a lamb over the door so that the wrath of God would pass over their homes. Cuando la ira de Dios vino sobre Egipto, los israelitas tenían que pintar los dinteles de sus puertas con sangre para que la ira y la muerte no caigan en sus hogares. But when Jesus appeared, John the Baptist said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Pero cuando Jesucristo apareció, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus truly took the wrath of God on the cross so that the judgment of God passes over God's people. Jesucristo realmente tomó la ira de Dios sobre su cuerpo en la cruz para que la ira de Dios no cayera sobre su pueblo.
In the Old Testament, we read that David was a man after God's own heart. En el Antiguo Testamento leemos que el rey David era un hombre con el corazón como de Dios, The king of Israel. el rey de Israel. But he was also a man who committed adultery Pero también fue un hombre que cometió adulterio and murder. y asesinato. But in Jesus, we have a true king from the Davidic line who was sinless and who will always guide and lead his people with perfection. Pero en Jesús tenemos un rey del linaje davídico sin pecado que siempre guiará a su pueblo perfectamente. In the Old Testament, God revealed his presence in the tabernacle or in the temple. En el Antiguo Testamento, Dios revelaba su presencia en el tabernáculo o en el templo. But when the people sinned against him, God's judgment fell upon the temple and it was destroyed and ransacked by the by the Babylonians and then the Romans. Pero cuando el pueblo de Dios pecó contra Dios, el templo fue derribado, destruido, primero por los babilónicos y después por los romanos. But we read in the beginning of the Gospel of John that the Word became flesh and tabernacled among us. Pero en Juan capítulo 1 vemos que Jesús vino, la palabra, el verbo se hizo carne y hizo su morada, su tienda, su tabernáculo entre nosotros. Here is the immediate presence of God with his people in such a way that it can never be taken away. Aquí tenemos la presencia inmediata de Dios con su pueblo de una manera que jamás será quitada. And we are built as living stones ourselves into that temple. Y somos nosotros como creyentes edificados como piedras vivas en ese templo. So we don't have time to go into this in detail, but there are all these wonderful themes that connect in the Bible, the how much more so in Jesus themes that we find holding to like strands, ropes holding together the Old and New Testament scriptures. Así que no tenemos tiempo para ver todos estos temas, pero hay una cantidad enorme de temas que como cordones unen el Antiguo y el Nuevo Testamento que bajo el tema de cuánto más en Jesús. I'm going to end with we'll have questions, but I will end with two very practical suggestions for how you can point to Christ in your teaching and preaching. Voy a terminar pronto y habrá tiempo para preguntas, pero quiero terminar con dos sugerencias prácticas de cómo puedes encontrar y enfatizar a Cristo en tu enseñanza. Two things that have helped me. Dos cosas que me han ayudado a mí. One is I listen to and read people who do this well. En primer lugar, yo escucho y leo a personas que lo hacen bien. I learn from careful interpreters. Yo aprendo de exégetas cuidadosos. One of the people I've learned from the most is Don Carson. Una de las personas de quien he aprendido más es Don Carson. So in reading his exegesis of Scripture, I absorb his careful methods of interpretation. I learn from them and sort of absorb them. Así que al leer de su interpretación cuidadosa de las escrituras, yo absorbo esto, yo aprendo de esto. A second thing that I think is helpful is having good feedback, opening the doors of feedback to other believers who are around you that you value their opinion. Otra cosa muy valiosa es tener retroalimentación de parte de otros creyentes alrededor tuyo que te puede dar sus pensamientos sobre lo que has enseñado. So whether it's your sermon manuscript or you just talk through it with someone, you say, here's where I'm thinking about, here's how I think this text points to Jesus, how I want to lead the people to treasure him. And so being able to have someone who can honestly tell you, yes, I think you're being faithful in the way you're doing that,
or to give you feedback and say, no, I think that's forced. That's not really that's not really the flow of the text. Y mejor aún antes de enseñar, antes de predicar, si puedes mostrar lo que estás pensando decir en la congregación a una persona que entiende bien estas cosas y decir, mira, estoy pensando hablar de esta manera, apuntar a Jesús de esta manera, que pueden decirme si estoy siendo fiel o de repente estoy torciendo el texto. Es muy valioso. And I'm guessing people in Peru are more polite than Americans. Me imagino que en el Perú las personas son más corteses que nosotros los americanos. So you might have to ask a couple of times for honest feedback, and you might need to make clear that you really do want it. Quizás vas a tener que pedir más de una vez, un par de veces retroalimentación y dejar bien en claro que sí quieres su crítica sobre lo que vas a decir. Realmente quieres escuchar lo que quieren decir. Because as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Porque de la misma manera como el acero también afila el acero, también un hombre puede afilar a otra persona, a otro hombre. Well, thank you for listening to some brief reflections on that. And I'm happy to answer any questions, or if you have something you'd like to add to that, we'd love to hear that. Muy bien, eso es lo que quería compartir brevemente en este tema. Si tienes alguna pregunta ahora o si tienes algún comentario que quisieras añadir, estaría muy contento de poder escucharte y responderte. Gracias, doctor Plummer. Gracias, David. Vamos a estar grabando esto y lo vamos a poner en Facebook Live. Pero bueno, las cosas son así. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas, un poco relacionado al tema que ha hablado el doctor Plummer, pero también temas en generales de la hermenéutica, etcétera. Así que vamos a las personas que tienen sus preguntas ahí. Pueden preguntar directamente al doctor Plummer. Pueden alzar la mano con el dibujito que hay y automáticamente pueden abrir su video y pueden preguntarle al doctor Plummer de frente. David lo va a traducir. Así que vamos a comenzar con el tiempo de preguntas y respuestas con el doctor Plummer. Tenemos aquí a Juan Chero. Así que, Juan, dinos una pregunta para el doctor. Estás en mute, Juan. Sácate el mute y... Okay, we got a question from Juan Chero now. Okay. Suponiendo que estemos en una serie expositiva de números o crónicas o los salmos, ¿cómo apuntamos a Cristo en esos pasajes difíciles? Por ejemplo, los salmos imprecatorios o las largas genealogías, o cuando se cuenta, ¿no?, al número de habitantes israelitas. ¿Será que tenemos que forzar o qué herramientas, qué estrategias deberíamos usar para poder hacer una hermenéutica cristocéntrica? Okay, the question is, what do we do with the genealogies? What do we do with the numbers of people from each tribe? And what do we do with the imprecatory psalms? How do we have to force the text, or how do we point to Jesus with those? Yeah. Okay. Well, let's look at the genealogies first. I mean, actually, of course, the genealogy in Matthew is extremely Christocentric, right? It's very much focused on Jesus as Messiah. Okay, comenzamos con las genealogías. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, encontramos una genealogía que es totalmente cristocéntrica, centrado en el Mesías. You probably know that it's grouped according to Matthew chapter 1, 3 groups of 14. Probablemente sabes que en Mateo capítulo 1 está agrupado en 3 grupos de 14. And the numerical value of the Hebrew name David is 14. Y el número numérico del nombre de David en hebreo es 14. Most commentators do think that this grouping of 14 is a way of sort of having David, David, David flashing in the background, even as David, the Davidic ancestry of Jesus, is the main theme to begin with.
Algunas personas consideran que el nombre de David está sonando detrás de toda esta genealogía. Es muy céntrico en la genealogía el personaje del rey David. But you're asking about the genealogies probably in 1st and 2nd Chronicles, things like that. Pero me imagino que tú estás preguntando acerca de las genealogías en general, de primera y segunda crónicas. And I would never suggest that you simply just stand before the congregation and read 2 chapters of names. Yo no sugiero que te pares delante de la congregación y leas 2 capítulos de nombres. But if you read in the New Testament, it does seem very important that to the New Testament authors that Jesus truly was descended from the tribe of Judah. Pero si lees los autores del Nuevo Testamento, parece que a ellos era muy importante que Jesús perteneciera a la tribu de Judá. And in Genesis chapter 50, when Jacob gives the commissions to his 12 sons, he says the ruler's staff will not depart from Judah until he comes to whom it belongs. Si vamos a Génesis capítulo 50, encontramos las bendiciones sobre los diferentes hijos de Jacob y encontramos que una promesa que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga el Mesías. And in 2 Samuel 7, God promised David, one of your physical descendants will always reign on the throne. Y en 2 Samuel capítulo 7 se promete a David que uno de sus descendientes reinará para siempre sobre su trono. So to fulfill those prophecies, people need to know their genealogical lineage. It's very important that that be preserved for God's fulfillment of his promises. Así que es muy importante que las personas conozcan su genealogía para que vean cómo Dios cumple sus promesas. The imprecatory Psalms are interesting. Los salmos imprecatorios son muy interesantes. C.S. Lewis, in his little book on the Psalms, has some interesting things to say about them. El escritor C.S. Lewis tiene en su pequeño libro sobre los salmos, tiene algunas cosas muy interesantes para decir sobre ellas. Many of these Psalms like this call out to God to punish the evildoer who is oppressing the psalmist. Muchos de esos salmos son ruegos a Dios que castigue a los que están hostigando al salmista. And we read in the New Testament that we're to love our enemies. And so we try to understand how is this that we can pray for their pray for their judgment or for their condemnation. El Nuevo Testamento dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Entonces, ¿de qué manera vamos a orar por su condenación? Now, Lewis goes an interesting way with the Psalms, and he says, when I read these Psalms, I'm very thankful that I'm not an administrator of a hospital or a school, because someone could pray these against me. C.S. Lewis dice algo muy interesante. Dice, yo soy feliz que no soy un administrador de un colegio, de un hospital, porque de repente hay alguien va a orar estas cosas, estos salmos imprecatorios contra mí. In other words, the more authority we have in this broken world, inevitably we end up sinning against other people, and they can call upon God for justice against us. Entonces, cuanto más poder y autoridad tenemos en este mundo, cuanto más podemos pecar al ser injustos contra otros que podrán pedir la justicia de Dios. I'm thankful that I have a Savior who took the punishment for my sins and for my failings and my injustices. Yo estoy muy feliz que tengo un Salvador que tomó mis pecados y mis injusticias y pagó por ellos. And the reason that I can love my enemy is I can entrust the final judgment of them to God. Y la razón por la cual yo puedo amar a mis enemigos
es porque puedo dejar el juicio final en las manos de Dios. We should desire the repentance of our enemies more than we desire their judgment. Nosotros deberíamos de desear el arrepentimiento de nuestros enemigos más que su condenación. But it's not wrong to take comfort in the justice of God. Pero no está mal consolarte con la justicia de Dios. I forget. So genealogies, imprecatory psalms, what was the other thing? I think it's the number of people. Yeah. Again, I think that the numbers of people just points to the care of God's people and preserving their genealogies and looking to his fulfillment, him fulfilling his promises to them. Creo que lo que en el Antiguo Testamento encontramos cuántas personas de cada tribu, cuántas personas de cada grupo está mostrando el cuidado de Dios, la preservación de Dios de su pueblo, de cada uno de ellos, y el cumplimiento de sus profecías. But we can learn from, again, my point, we can learn from those who have taught and preached these passages well. Pero como dije antes, nosotros podemos aprender de quienes han predicado y enseñado bien estos pasajes. One of my colleagues, who's an Old Testament professor, Peter Gentry, has written an article, How to Preach the Genealogies from the Old Testament. Uno de mis colegas, Peter Gentry, ha escrito un libro, Cómo predicar de las genealogías del Antiguo Testamento. So he would be the one who could answer this better than I could. Así que él sería la persona que podría responder mejor que yo. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor Plumer. Gracias, Chero. ¿Alguien que levante su mano que quiere preguntar? Diego Calvo, por favor. Okay, we have a question from Diego Calvo. Buenas noches, hermano. Mi pregunta es, buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con interpretación. Algo que siempre todavía me sigo teniendo dificultad al momento de interpretar un texto es cuál es el rol que tiene nuestra teología, ¿no? Una teología que constantemente está creciendo, modificándose, no en todos los puntos, pero sí en algunos que son más secundarios. Y cómo es que eso muchas veces se vuelven como unos lentes al momento de interpretar el texto, ¿no? Entonces, perdemos un poco la objetividad, no sé si llamarlo así. Entonces, ¿qué recomendación nos da usted para poder hacer una interpretación bíblica, pero también dentro de una teología sana, ¿no? Hay una tensión que sentimos nosotros como estudiantes y como cristianos que leemos la Biblia, ¿no? Okay, he says, how do we interpret the Bible? How does our theology affect our interpretation of the Bible? We're wearing theological glasses, spectacles, and I guess we should, but we don't want to force text. How can we be careful that we're interpreting faithfully when our theology is kind of imposed on Scripture, whether we want it or not? Yeah. Well, first I have to just affirm that's a great question. Primero quiero decir que es una excelente pregunta. And if we're not aware of that question or asking ourselves our question, then we are really in danger of reading our theology into particular text. Y si nosotros no estamos no estamos haciéndonos esa pregunta, entonces realmente corremos el riesgo de sobreponer nuestra teología sobre el texto. It's true that inevitably when we come to the text, we do have some sort of a system of putting it together that we're bringing. Es inevitable que cuando nos acercamos a un texto que vamos a traer un sistema teológico al texto. Hopefully that system has been formed by ourselves and others in a synthesis and careful reflection upon the whole Bible. Y esperamos que ese sistema teológico que traemos al texto es una síntesis de lo que enseña toda la Biblia. But the authority is always the biblical text and not the synthesis.
pero la autoridad siempre es el texto bíblico y no nuestra síntesis teológico. So as we read particular texts, we need to let those texts speak with their full authority, and we may find ourselves nuancing our system. Así que cuando nosotros nos acercamos a un texto, tenemos que permitir que el texto hable con toda su autoridad. Y quizás sucede que nuestro sistema teológico tiene que refinarse un poco. Here's a danger sign. Aquí hay una señal de peligro. When you find yourself unwilling to say something the Bible says because it doesn't fit in your system. Cuando no estás dispuesto a decir algo que la Biblia dice porque no encaja con tu sistema. I embrace the title Reformed Theology, Yo abrazo el título Teología Reformada, emphasizing the sovereignty of God and his electing and predestining work. que enfatiza la soberanía de Dios y la elección de Dios. But if I cannot plead with people like Peter in the book of Acts to save themselves from this corrupt generation, then something is wrong with my theological system. Pero si yo no puedo rogar a las personas que sean salvos como hacía el apóstol Pedro, entonces tengo un problema con mi sistema teológico. I tell students, watch out if your theological system is preventing you from preaching or teaching the biblical text as it stands. Yo siempre digo a mis estudiantes, tengan cuidado si tu sistema teológico no te permite enseñar la Biblia tal cual está. In Luke chapter 18, it says that Jesus told this parable to his disciples so they would always pray and never give up. En Lucas capítulo 18 dice que Jesús contó una parábola a sus discípulos para que estén siempre orando y nunca rindiéndose. Sometimes Reformed Christians like myself, because we believe in the sovereignty and providence of God, we can say, well, God's determined that, so I don't need to, I just trust him. I don't pray diligently about it. A veces nosotros como reformados podemos pensar, bueno, yo creo en la soberanía de Dios, todo lo que Dios ha decidido lo hará, así que quizás no necesito orar mucho por esto, porque Dios ya lo decidió. But that's not what Jesus taught about prayer. Pero eso no es lo que Jesús enseñó sobre la oración. He said we should pray diligently and not give up. Dijo que tenemos que orar diligentemente y no rendirnos en oración. Somehow, God is honored in the diligent, persistent prayer of his people. De alguna manera Dios es honrado, Dios es glorificado por las oraciones diligentes, persistentes de su pueblo. It's the joyful means he has ordained in bringing about his purposes in the world. Es el medio que Dios ha utilizado para traer a culminación sus propósitos para el mundo. So I affirm your question and your concern. It's one we should have and we should be on guard against. Así que afirmo, tu pregunta es una preocupación que debemos tener y tenemos que tener mucho cuidado de eso, de imponer nuestro sistema teológico sobre la Biblia. Other questions? Otra pregunta. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Puedo hacerla? Sí, hermano. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches. Sí, mi pregunta es respecto a... bueno, yo entiendo que cada doctrina nueva que aparece, nueva digo comparado con la teología histórica reformada, inmediatamente es un signo de alerta. Ok, déjame parar un ratito para que pueda traducir esta parte. He says, every new doctrine, if we talk about compared to historical doctrine, should be a sign of alarm to us. A ver, sigue. Ya, es un signo de alerta. Entonces, ¿cuándo, a partir de cuándo consideramos que es una doctrina nueva?
porque, por ejemplo, la doctrina del rapto es relativamente nueva porque es de los años 1900 y tantos, eh, o la catalogamos también como teología histórica, o la catalogamos como nueva. O sea, me refiero a partir de qué año podríamos decir esto es nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, la teología de la prosperidad, sí, pues es algo nuevo, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, es de 1900, no sé, 60 que apareció la teología de prosperidad, podríamos catalogarla como tan nueva, comparada con la teología histórica, sí es, digamos, nueva. Pero si lo comparas con el tiempo que salió la teología del rapto, entonces no es tan nueva, ¿no? O sea, a eso me refiero. ¿Qué tanto interfiere los años, ¿no? En los que ha aparecido la doctrina? Okay. So basically he's saying when we talk about a new doctrine, be careful with a new doctrine, it should be a sign of alarm. What do we mean by new? Are we talking the doctrine of the rapture from the 19th century? Are we talking prosperity gospel for the 1960s? When should we be thinking that something is not part of our historical theology? Yes. Well, I think you're correct that we should be on guard against theological innovation. Okay. Tienes razón que nosotros tenemos que preocuparnos con las innovaciones teológicas. At the same time, we often see in the history of the church, there's a rediscovery of biblical doctrine that sometimes is seen as an innovation. Pero a veces también encontramos en la historia de la iglesia un redescubrimiento de una doctrina bíblica que podría parecer una innovación, pero no lo es. We think about the birth of the modern missionary movement and William Carey. Podemos pensar en el nacimiento del movimiento misionero moderno con Guillermo Carey, where he was seen as a theological innovator, thinking that the church needed to actually go out and preach the gospel to pagans. Lo consideraban como un innovador teológico por pensar que la iglesia debería irse y predicar a los paganos. He was told, don't you know that if God wants to save the pagans, he'll save them in his own good time? Le dijeron, ¿no sabes que cuando Dios quiere salvar a los paganos, él lo hará en su propio tiempo? We know that Erasmus, when he gave a new translation of the Greek New Testament into Latin, was heavily criticized. Sabemos que Erasmo, cuando dio su nueva traducción al latín del Nuevo Testamento, sufrió mucha crítica. Even though he remained Catholic and had many theological errors, he corrected many of the mistakes in the Vulgate and was criticized for that. Y a pesar de que se mantuvo como católico y tuvo varios errores teológicos, él corrigió varios errores en la Vulgata, pero le criticaron por eso. So I guess the question again is, ultimately, is the doctrine that's being taught biblical? Así que en última instancia la pregunta es, ¿esta doctrina que se está enseñando es bíblico? And secondly, we would expect it, if it's biblical, we would expect to find clear reflections of that in creeds and church and earlier writings of the fathers and the Reformation. It would be very unusual. I can't think of an example of a faithful innovation that's not found in those. Y creo que deberíamos de poder encontrar un reflejo de esta doctrina en la historia, sea entre los escritores patrísticos o en los escritores de la Reforma. Ahorita no puedo pensar de una doctrina que sea, entre comillas, redescubierta, que no tiene una historia en la iglesia. I think it is true that as culture is constantly changing and people are asking new questions, sometimes those new questions will unearth true biblical doctrines that have been forgotten or neglected, though.
Creo que hoy en día con la interrelación de diferentes culturas, creo que es muy posible que nosotros redescubramos enseñanzas, doctrinas que han sido olvidados por un tiempo por la iglesia. Just a word about the prosperity gospel. Solo una palabra sobre el evangelio de la prosperidad. I just completed a revision for a second edition of my hermeneutics book. Acabo de terminar una segunda edición de mi libro sobre hermenéutica. And from the good suggestions I received specifically from some Hispanic readers, I added another chapter about the question is, does God want us to be healthy and wealthy, specifically countering the prosperity gospel? Y gracias a sugerencias específicamente de la comunidad latina, agregué un capítulo específicamente para responder a la pregunta de si Dios quiere que nosotros estemos saludables y ricos. Any other questions? ¿Alguna pregunta de alguien más? ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos a pasar por las preguntas que han escrito. Okay, we'll go to one more question and then we'll see some questions that have been written. Esteban Palacios. Okay, Esteban Palacios. Buenas noches, no sé si me Buenas escuchan. noches. Sí, sí. Ok, Adelante. bueno, mi pregunta tiene que ver con lo que el hermano mencionó. La hermenéutica como disciplina ha evolucionado desde el siglo XIX. Entonces, mi pregunta era, ¿el énfasis de una hermenéutica cristocéntrica se puede rastrear en el pasado? Okay. He said hermeneutics has developed since 19th century. Can we trace back a Christocentric hermeneutic through history? Yes. Sí. Yes. So, yeah, of course, there are writings about the scriptures from the first century up through the 21st century. We have writings by church fathers and preachers and other things. Obviamente tenemos escritos de parte de los patrísticos, tenemos desde el primer siglo hasta el siglo XXI sobre las escrituras y muchos temas. And certainly there are interpreters throughout those time periods. Some of them shine more clearly and brightly with Christocentric interpretation. Y sin duda hay algunos intérpretes y predicadores y maestros que brillan más en su interpretación cristocéntrica. Luther, for example, was very keen on treasuring Christ and leading people to him in the scriptures. Lutero, por ejemplo, fue una pasión de él, dirigir a las personas a Cristo por medio de las diferentes escrituras. Augustine said every interpretation must be tested on these two things. Does it build up love of God and love of neighbor? Agustín decía que toda interpretación de las escrituras debe juzgarse por si edifica el amor a Dios y el amor al prójimo. Now, we don't have time to get into this, but we know there was a period when allegorical interpretation kind of went crazy in the church. Obviamente no tenemos tiempo para hablar mucho de esto, pero sabemos que hubo un tiempo en que la interpretación alegórica se expandió mucho en la iglesia. But even though I think that was many times a wrong application of method, they were trying to magnify Christ in the scriptures through that method. Y aunque creo que muchas veces su método estaba mal, su método alegórico, su intención era querer magnificar a Cristo por medio de estas escrituras. And of course, there's a strong tradition among the Puritans who wrote extensively and widely of magnifying Christ through their exposition of Scripture. Y después In the tenemos, obvio, 1600s, 1700s. tenemos siglo XVII, siglo XVIII, los puritanos que enfatizaron mucho el magnificar a Cristo en su interpretación de las escrituras.
but I affirm your question, because if we don't want to do some method of interpretation that's trendy and that's not rooted in a faithful and well-grounded and historically testified approach to the Bible. Pues está muy bien tu pregunta. Nosotros no queremos tener un método de interpretación que solamente está de moda y no se afirma en las escrituras y en la historia. Okay. Any other? Yeah, you have some other written questions you wanted to go through? Yeah. ¿Tienes algunas preguntas? Voy a escritas? hacer una pregunta por escrito y luego voy a pasar a Diego Calvo, Evair y unas últimas ya para terminar. Okay, it's just got a few questions, some written, some people will say the questions. Jesús Ogri dice, ¿qué libros o predicaciones podrías recomendarnos para encontrar los detalles de Jesús en el templo o el tabernáculo del Antiguo Testamento? ¿Qué predicaciones o qué libros sobre predicaciones? ¿Qué libros o predicaciones podría recomendarnos para encontrar los detalles de Jesús en el templo o en el tabernáculo del Antiguo Testamento? Do you have any recommended books on finding Christ in the temple or the tabernacle? Yeah, I'll be honest, I'm a little bit hesitant about that approach. In terms of like looking at the gold or particular issues like that, the lampstands or the brick. It seems that the correspondence is more the presence of God revealed in the temple, the presence of God revealed in Christ. So in terms of one-to-one correspondence between particular items in the temple, I would probably caution against that. Okay, yo tendría un poquito de duda, cautela en cuanto a tratar de buscar una correspondencia uno por cada artefacto, por cada mueble dentro del templo, dentro del tabernáculo, por el oro, etcétera, etcétera. Yo preferiría enfatizar más lo que es la presencia de Dios en el templo, la presencia de Dios en el tabernáculo, más que tratar de encontrar cada detalle de cada mueble, de cada color, de cada material y tratar de vincularlo a Cristo. One challenge I would give to people who are looking for those kinds of interpretations is, try to put your finger specifically on text in the New Testament that would support that. Like, show me biblical authors who are interpreting the temple in that framework. Okay. Lo que yo diría es que si quieres intentar esto, busca qué versículos en el Nuevo Testamento interpretan este mueble, este color, este material de esta manera. Para no solamente tratar de sacar tu conclusión, sino qué es lo que los autores bíblicos dicen y qué conexión hacen ellos mismos. Ok. Evair, ¿quiere preguntar algo? Sí, buenas noches una vez más. Mi pregunta está en torno a lo que es el significado de las escrituras, el significado de un texto en particular, nada específico, pero un texto, en relación al rol del Espíritu Santo. A veces tenemos un texto donde puede significar por algunos estudiosos una cosa y tenemos 3, 4, 5, 6, 7 o más significados de un texto y todos son creyentes, todos son hermanos. Por un lado, ¿cómo saber cuál es el rol del Espíritu Santo en la determinación del significado de un texto? Y por otro lado, también, ¿cómo saber que el significado que al final nosotros abracemos es el correcto, es el que el Espíritu Santo ha revelado? Eso sería mi pregunta. Okay, his question is, sometimes we come to a text and then we go to the commentators or preachers and we find 3, 4, 5, 6 different interpretations. What's the role of the Holy Spirit in this, and how can we be sure or surer that the interpretation we've chosen is the one that the Holy Spirit would approve? Yeah, it's interesting, isn't it? In Scripture, we have exhortations. For example, Paul exhorts, study to show yourself approved unto God, a workman who rightly handles the word of truth.
En las escrituras tenemos pasajes que dicen, por ejemplo, que tienes que ser un obrero que maneja correctamente la palabra de verdad. So we're to be diligent. Así que tenemos que ser diligentes. We're to study. Tenemos que estudiar. We're to understand that there's a wrong way to handle the word. Tenemos que entender que hay una manera equivocada de manejar la palabra. We don't want to twist the word. We want to deliver it straightly and not twist it. Queremos entregar la palabra de una manera muy derecha. No queremos torcer las escrituras. And part of that process in doing that, that's given to us in the Bible itself, is to call out to God for help. Y parte de ese proceso es clamar a Dios pidiendo ayuda. So, for example, in Psalm 119, which the whole psalm is about how to approach the word of God, Así que, por ejemplo, en el Salmo 119, todo el Salmo habla de cómo acercarse a la palabra de Dios. 3 themes in the psalm, Hay 3 temas en el Salmo. 3 motifs. One is prayer. Uno es la oración. 2 is meditation. 2 es la meditación. 3 is trial or difficulty. Y el 3 es por medio de las dificultades, las pruebas. Martin Luther has a famous essay on Psalm 119 called How to Become a Theologian. Martín Lutero tiene un famoso ensayo sobre el Salmo 119, sobre cómo llegar a ser un buen teólogo. It's his essay on how to interpret the Bible. Es su ensayo sobre cómo interpretar la Biblia. And Evair, you're absolutely right to note we need to rely on the Spirit, call out to God over and over again in the psalm. The psalmist calls out, open my eyes that I might see wonderful things in your word. Y ahí tienes razón. El salmista dice vez tras vez, clama a Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver cosas maravillosas en tu palabra. But that doesn't mean we can be presumptuous and not study. Pero eso no significa que entonces no hemos de estudiar. Both are true. Both are taught in the scripture. Se enseña ambos aspectos en las escrituras. A second element that we often miss is meditation. Otro elemento que muchas veces pasamos por alto es la meditación. Over and over again, the psalmist says, I think on your word in the watches of the night, singing your word, speaking your word. Muchas veces el salmista dice que medito en tu palabra en la noche, hablo tu palabra, canto tu palabra. So even as the psalmist has prayed for God to open his eyes and heart, he's thinking constantly on the word, directing all his mental and creative energy to meditate on it. Así que aún después de haber orado y clamado a Dios que Él pueda abrir sus ojos, Él está meditando, pensando, masticando, usando todas sus fuerzas, sus energías, su creatividad para poder entender lo que Dios está diciendo. And then finally, Luther reminds us that the third major theme of the psalm is difficulty. Y en último lugar, Lutero nos recuerda que el otro tema principal, el tercer tema principal del Salmo es las dificultades. Over and over again in the psalm, the psalmist is slandered. Has diseases. He's suffering. Terrible things are happening to him. Vez tras vez en los salmos, la gente está hablando mal del salmista, está sufriendo, está enfermo, cosas difíciles le están pasando. And Luther says it's when you encounter suffering that you really come to know experientially how true and the only true comfort in this life is the Word of God. Y Lutero dice que es cierto que cuando tú pasas por el sufrimiento, te das cuenta que el único consuelo real viene de la palabra de Dios. And he said that will make you a real theologian. Y dijo que eso te hará un teólogo de verdad. In this article, which is very entertaining, he says, I'm so thankful for the Pope. En su artículo que entretiene mucho, dice, estoy tan agradecido por el Papa. Because he says the Pope and all of his assistants have harassed and troubled and caused me so much difficulty in this life.
Porque dice, porque el Papa y todos sus asistentes me han causado tantos problemas en esta vida. And they've made a good theologian out of me. Y han hecho un buen teólogo de mí. So I will say, is it by people who really know Jesus and believe the Bible agree about most essentials of the faith, right? Toda persona que cree en Jesús y cree en la Biblia, están de acuerdo todos en todo lo esencial en la fe. Do they disagree about secondary and tertiary matters? Sometimes, yes. A veces están en desacuerdo en asuntos secundarios y terciarios. Sí, a veces. Let's look at Romans chapter 14, verse 5. Veamos Romanos capítulo 14, versículo 5. Remember, Paul is an apostle. Acuérdate, Pablo es un apóstol. He could just come in and say, I'm an apostle. This is the right answer. Él podría decir simplemente, por si acaso, yo soy un apóstol. Esta es la respuesta correcta. But what does he say? Pero ¿qué dice? One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. On secondary and tertiary matters, we can cordially disagree while maintaining our convictions. Nosotros en asuntos secundarios, terciarios, nosotros podemos estar en desacuerdo de una manera muy amable, armoniosa, y mantener nuestras convicciones. Any other questions or thoughts? ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una última pregunta con Diego. Así Okay, que, we got one final question with Diego again. Hermano? Sí, Adelante, Diego. ¿escuchan? Sí, hermano. Bueno, es como, tiene que ver un poco con la pregunta que realicé anteriormente sobre el rol de nuestra teología en la interpretación. Yo quería saber ahora el cómo, ¿no? El cómo usted sugiere que nosotros deberíamos hacer una interpretación considerando nuestra teología. No sé si llamarle eso un método teológico, si es adecuado decirlo así, y cómo es que nosotros podríamos, más o menos cómo luce eso, ¿no? Para tenerlo en cuenta y, bueno, seguir estudiando. Gracias, hermano, por su respuesta. ¿Cómo usa, o sea, cuál es su método de interpretación para que su teología no afecte su interpretación? Claro, o sea, él recomienda que es una buena pregunta, ¿no? Okay, Dice que okay. es una buena pregunta el tener cuidado de nuestra teología al interpretar. Okay, Entonces, y ahora, ¿cómo es que Okay. deberíamos Yeah. poder... Okay, Dio's going back to his previous question. He just wanted a kind of a follow-up question, saying, okay, in practice, how do we actually make that our theology is not changing our interpretation of Scripture? How are we careful against that so it doesn't happen? That's a good question. I think the secret to that is very careful observation of the text submitted to God. Okay, es por medio de una observación muy cuidadosa del texto y en oración a Dios. So we're reading the text very carefully. We're actually really wanting to understand it, listening to what it has to say. Estamos leyendo el texto muy cuidadosamente. Estamos escuchando. Queremos realmente escuchar qué es lo que nos quiere decir. Realizing that we have a real danger of confirmation bias, of just looking for what we want. Entendiendo que tenemos esa tendencia a solamente buscar confirmar lo que ya creemos, encontrar lo que queremos encontrar. And that's why, going back to Psalm 119, that's why we start with focused prayer. God, open my eyes that I might see wonderful things in your word. Y por eso regreso a Salmo 119, que tenemos que comenzar orando. Dios, abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas en tu palabra. And that psalm provides such a wonderful prayer guide for pre-interpretive study. Y ese salmo nos da una guía excelente para la etapa pre-interpretativa. I commend it to you to
open your Bible and highlight the petitions in Psalm 119. Les recomiendo que busquen Salmo 19 y puedan resaltar las peticiones a Dios pidiendo que le ayude a entender su palabra. So you actually begin your time of studying scripture with praying to God that he would help you to think clearly, that he would help you to see, that he would turn your heart and mind away from flawed thinking and from sinful inclinations. Así que empieces tu tiempo orando a Dios, que pueda abrir tus ojos, te pueda ayudar a pensar claramente y que puedas evitar conclusiones, pensamientos errados. I think this is a step that even many faithful pastors miss. Yo creo que es un paso en la interpretación que hasta muchos pastores muy fieles saltan. The model that we're given in the Bible of approaching the Word of God has many, 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 many prayers to God about reading his Word carefully and rightly. And so when we begin to preach a sermon, study for a sermon, I think we should take 10 minutes or more. We should begin on our knees using those petitions, saying, I'm going to study scripture. God, open my heart, open my mind, give me understanding, keep me from error. Sí, nosotros debemos seguir este modelo cuando vamos a preparar un estudio, cuando vamos a estudiar la palabra, cuando vamos a predicar, pasar 10 minutos más con estas mismas peticiones de Dios. Dios, abre mis ojos, déjame ver, permíteme ver lo que tú estás diciendo en este pasaje. Okay. Well, I just want to say, David, I don't speak Spanish, but you sound like you did a great job interpreting me. So I want to thank you for that, and thank you to you and to Wielder and to Evair for very much for the invitation to be here. I'm very, very honored to speak with y'all. Bueno, no, thanks very much for you. Nos está agradeciendo por esta oportunidad. Ha sido hermoso tenerlo con nosotros en esta noche. No queremos quitar más de su tiempo. Ya estamos 9:30. Wilder, ¿algo más que tienes que decir, hermano? Sí, dos cositas. Primero, ya sorteamos 2 libros. Uno de John Piper, Dios es el Evangelio, y cómo interpretar la Biblia, del Dr. Plummer. Así que ya tenemos quiénes son los ganadores. Juan Chero ha ganado el libro del Dr. Plummer, al que está justo aquí con nosotros. Así que él se va a llevar el libro del Dr. Plummer. Y Maxi, el hermano Maxi, se está llevando el libro de John Piper, Dios es el Evangelio. Así que ya lo vamos a anunciar también ahí en el fanpage. Una última cosa más. Ahora en marzo ya estamos empezando las clases. Para los que todavía no se han agregado, ya hay cupos pocos, así que les animamos a que se apunten rápido en este nuevo ciclo de este nuevo año 2021. Y para terminar, el hermano Roberto Carrera va a dar un anuncio. Él tiene con el Dr. Plummer, no lo entiendo bien, un anuncio de unos estudios que están haciendo ellos, así que me gustaría darle tiempo al hermano Roberto Carrera para que hable de ese tema. Okay. Ahí, Roberto. Sí, Roberto Carrera. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Me bloquearon el video, pero no importa. Uy. Bueno, simplemente yo trabajo con el Dr. Plummer en la dosis diaria de griego. Él hace la dosis diaria de griego en inglés, obviamente. Y desde ya casi 2 años, yo inicié, por invitación de Dr. Plummer, la dosis diaria de griego en español. Entonces, nosotros tenemos una dosis, ahí la puse en el chat, nosotros tenemos una dosis diaria de griego en español, en donde, al igual que Dr. Plummer, compartimos un versículo de lunes a viernes, un versículo diferente, donde explicamos el texto, explicamos qué es lo que dice en griego, lo leemos en griego, y hemos hecho eso ya en Primera, Segunda de Tesalonicenses, Tito, Judas, hice los primeros 6 capítulos de Juan,
tomé un break sobre eso y ahora acabo de regresar, estoy empezando con Juan 7. Entonces es un recurso más para aquellos que saben griego y quieren practicar más, o a veces están leyendo el texto y como que no lo entienden bien. Ahí pueden ir a la página, ver los videos y practicar morfología, sintaxis y todo lo demás. Excelente, excelente. Gracias. De nada. Gracias, Roberto. Vamos a ponerlo en el fanpage. Vamos a agregar el enlace que nos has mandado y para que la gente pueda aprender más. Gracias por esta iniciativa que están haciendo. Realmente nos ayuda mucho aquí en nuestro contexto hispano. Así que estamos muy, muy contentos por eso. Bueno, creo que eso sería todo. Ya vamos a cerrar. Y gracias, doctor Plummer. Esperemos que volverlo a ver. Gracias, Roberto. Gracias, hermanos, por estar aquí, alumnos. Siempre animándolos a que sigan estudiando y esforzándose para poder llevar bien la palabra de Dios a nuestros contextos. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos... Dr. Plummer, it's been a real pleasure and been a very useful experience, I'm sure, for many of our students and many more who will finally watch this on Facebook. So thank you very much for your time. It's been a real pleasure. Thank you. Been a joy. Good to get to know you, brothers. Hope we can meet again sometime. Okay. Take care. Yeah. Gracias. Bless you. Bye-bye. Gracias. Buenas noches.